día que la invocó. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos y hermanas, estamos aquí reunidos en la solemnidad de la Santísima Trinidad. Se celebra siempre al domingo siguiente de Pentecostés, porque ya en Pentecostés se revela la tercera y definitiva última persona de las tres personas de la Trinidad. Por tanto, celebramos ahora Dios revelado, Dios uno y trino, un solo Dios, tres personas, que hoy celebramos en una misma unidad, amándonos y buscando nuestra propia salvación. Vamos a presentar al Señor en este domingo las intenciones que nos han pedido por los difuntos: Fabiolo Matías, Narciso Rafael Peña Morales, Humberto Pezzotti y Johnny Pontier Pérez. Joanny Pontier Pérez. Después presentamos al Señor a los enfermos, la salud de Libárbara Peguero y de Nelson Esteves. Vamos a iniciar nuestra celebración reconciliándonos con nuestro Dios, pidiendo a Dios perdón por nuestros pecados. Cerremos nuestros ojos y ahora ante Dios y ante los hermanos vamos a reconocernos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en Del cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos y te glorificamos, te adoramos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios,
Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable. Concédenos que profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, como le había mandado el Señor, llevando en la mano las 2 tablas de piedra. El Señor bajó en la nube y se quedó con él allí, y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él proclamando: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Moisés al momento se inclinó y se echó por tierra, y le dijo: Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque ese es un pueblo de cerviz dura. Perdona nuestras culpas y pecados, y tómanos como heredad tuya. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: a ti gloria y alabanza por los siglos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti gloria y alabanza por los siglos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A él gloria y alabanza por los siglos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria, bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondea los abismos, bendito eres en la bóveda del cielo. A ti gloria y alabanza por los siglos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, alegraos, trabajad por vuestra perfección, animaos, tened un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros. Saludaos mutuamente con el beso santo. Os saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Estamos aquí en una de las fiestas que representa uno de los más grandes misterios del cristianismo, y es la presencia, el misterio de la Santísima Trinidad. 3 personas, un solo Dios. Impresionante. Qué difícil es pensar en esto para nosotros, sobre todo, que nosotros somos personas. Primero, no somos Dios.
Y después como persona no podemos ser bipersonal o tripersonal nosotros, sino que somos una persona. Y en esa realidad entonces vemos como el Dios vivo y único, ese mismo que estuvo hablando con Moisés, ese que subió a la montaña con Moisés y que ahí le reveló a él las tablas de la ley, ese Dios que era lejano, ese Dios que estaba hablando solo con Moisés allá arriba y el pueblo allá abajo, ese Dios lejano, majestuoso, porque no es que Dios sea lejano, sino que en ese momento estaba ese Dios majestuoso al que no todo el mundo era asequible, y Moisés se acercó a él, Dios se reveló a él y con él se iba a revelar al pueblo como el liberador del pueblo de Israel. Después además se revela otra realidad, es el mismo Hijo ahora, el Dios Hijo. Y es el mismo Jesús aquí en el Evangelio que dice y habla de la donación, que es el Dios Hijo. Dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda. Y el que crea sea salvado, y el que no cree está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo. El nombre. Esa expresión es muy importante entender. Hashem, el nombre, eso que significa nombre por antonomasia, que significa nombre divino. Por eso nosotros somos invitados a hacer las obras en el nombre de Jesucristo. Y nosotros somos mandados a bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, porque el Hashem le pertenece tanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Usted lo entiende? Lo felicito, yo no. Es imposible entender eso. Entender esa realidad solamente se puede aceptar. Si me dice que la entendió, que me la explique. Porque ni San Agustín, después de 3 tomos de Trinitatis, acabó diciendo, y ahora entiendo menos lo que es la Santísima Trinidad. Imagínense. O sea, porque no vamos a llegar nunca a entenderlo. Lo único que tenemos que ver es que Dios ha querido revelarse en 3 personas. ¿Por qué? Porque Él anunció la venida de un Mesías y que ese Mesías era Dios. Eso en las profecías está insinuado. Después la gente lo entendió así y Jesús lo aceptó, se lo dijo a la gente. Sí, yo soy el Hijo de Dios y verás al Hijo de Dios subir. Y por eso se rasgaron la vestidura, porque estuvo clarito. Él dijo que Él tenía naturaleza divina. Yo no soy de aquí, soy de allá arriba. Eso es fuerte. Pero ahora Jesús también, lo hemos leído todo el tiempo previo a Pentecostés, cómo se va anunciando la figura de una tercera persona, una persona, el Paráclito, que vendría y que estaría con nosotros y que no nos dejaría huérfanos. Y Él nos iba a recordar las cosas que Jesús nos había enseñado. Él era el Paráclito, que quiere decir el defensor, al que podríamos, si no actuamos bien, podríamos entristecer. Miren, la persona del Espíritu Santo, ese rasgo de ser persona está muy presente, pero aquí no hace falta estar buscando demostrar del Espíritu Santo. Dios ha querido revelarlo así. Y por eso el bautismo que nosotros hacemos, lo hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no fuera Dios, no podríamos decir en el nombre del Espíritu Santo. Y si Jesús no fuera Dios, tampoco podríamos aplicarle el Hashem a Jesús y decirle en el nombre de Jesús. El nombre significa realidad divina. No podemos decir en el nombre de Víctor, en el nombre de José y de Luis y de Juan, nada. ¿Por qué? Porque en ninguno de esos tenemos nombre. Tenemos Juan, José, hemos sido llamados por un hombre que conoce Dios. Pero nosotros tenemos nombre divino impronunciable, al que somos incapaces de tener acceso a menos que Él se acerque a nosotros. La Santísima Trinidad, 3 personas, un solo Dios. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y es otra persona más distinta del Padre. Somos uno en naturaleza, el Padre y yo somos uno, pero somos distintos, el Padre es el Padre y yo soy yo. Esa especie de procedencia. Ahora viene el misterio grande, las procedencias divinas. Cuando en humano yo soy hijo de mi papá, yo nazco después de mi papá, pero yo no puedo ser hijo desde antes de nacer. No puedo, tengo un punto, un acto que me hace a mí ser el que nace en ese día, en ese momento. Jesús es hijo, pero es el eternamente engendrado. Por lo tanto, no es creado. Siempre y en toda la eternidad ha sido hijo. ¿Usted entiende eso? Yo no. Pero es así como lo ha querido revelar.
El Espíritu Santo es el espíritu de vida y siempre ha querido ser ese que da vida. Antes de que existiese vida en el mundo. Es el dador de vida desde la eternidad. Son realidades de la procedencia divina. El Padre siempre es Padre porque todo es engendrado por Él. El Hijo es siempre Hijo porque es la persona de la Trinidad que nos invita, que nos adopta, que nos permite que seamos adoptados por Dios. Y ahora somos hijos de Dios por el Hijo. Y el Espíritu Santo es el que vivifica nuestro cuerpo, por el que nacemos, por el que existimos. Y en Cristo, movidos por el Espíritu Santo, iremos al Padre. Este misterio será siempre una realidad que supera nuestras fuerzas. Y qué bueno, porque si a Dios yo lo entendiera, qué pobrecito sería Dios. Y qué pobre las promesas que me puede dar Dios si yo las entiendo. Dios me promete algo que ni yo puedo imaginar. Dice la palabra que ni el ojo ha visto, ni el oído ha oído, ni la mente del hombre es capaz de imaginar lo que Dios tiene preparado para los que... Menos mal. Porque si no, ya sé que es un Rolls Royce, un Mercedes-Benz. ¿Qué es? Todo eso me lo puedo imaginar, por grande que parezca aquí en humano. Pero Dios a mí me ha prometido una realidad que va mucho más allá de esa realidad que podemos nosotros con nuestro tacto y con nuestra vista y con nuestro entendimiento aprender y agarrar. Dios es mucho más y lo que promete es más y a lo que nos va a llevar es mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Y Dios se ha revelado ya desde el principio de una manera provocadora, como un plural. Fíjense, cuando uno mira en la creación dice, hagamos al hombre imagen nuestra. Uno dice, ¿y quién está allá? Hay más de uno. Hagamos en plural. Y aquí hay una especie de plural de Dios misterioso que se va revelando de una manera que quizás no está hablando de la Divina Trinidad, quizás no, pero curioso, porque después viene el momento en que los tres personajes misteriosos, tres, no cuatro, no dos, tres, pasan misteriosamente y Abraham se les tira al piso y le dice que no pase mi Dios, ven aquí, si he hallado gracia, y los recibe, tres personas, y a ese le llaman Dios. Curioso, no quiere ser la Trinidad, no, pero caramba, ¿cuánto nos va apuntando a nosotros? Otra cosa es el nombre de Dios. Uno de los nombres que se usa en la Biblia, en el hebreo, es Elohim. Elohim, con todas las palabras que acaban en im, son plural. Damí es profeta, y Neviim es profetas. El im significa plural. Y el Elohim, aunque no le guste a los hebreos que lo que voy a decir, el Elohim, aunque suene y es a Dios que se refiere, es un plural. Elohim es un plural que quiere decir algo misterioso. Dios es muchos. ¿Y qué querrá decir muchos? Y quizás simplemente tres. No lo sabemos, pero ciertamente el mismo Jesús en el Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre, mi Padre y yo entraremos y cenaremos con él. ¡Oh, qué cosa más hermosa! Y los místicos, Sor Isabel de la Trinidad, que habla de la bellísima inhabitación de la Trinidad en el alma. Como en la persona que se abre a Dios, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que vienen a morar. Nuestra vida cristiana tiene que ser una vida trinitaria, como lo fue el de María. María tiene una vida trinitaria. Recibe un mensaje, ¿de quién? Del Padre. Manda el ángel, el Padre te dice que, ¿y cómo será esto? Al Espíritu. Y si el Espíritu te cubre, el Hijo va a nacer en ti. Vean, qué cosa más hermosa. El Padre anuncia que por el Espíritu María va a concebir a un hijo. Óigame, qué vida más hermosamente trinitaria. Como también la Eucaristía, es lo mismo. En la Eucaristía nosotros decimos, Padre, santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en tu Hijo. O sea que la Trinidad está también presente, obrando en el misterio de este pan y este vino que se consagra. Porque al final se lo presentamos aquí, al Padre, a Cristo, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. O sea que fue dirigiéndose al Padre por la acción del Espíritu que se convierte en el Hijo, y nosotros le ofrecemos el Hijo al Padre por medio del Espíritu Santo. Fíjense qué cosa más bella y qué dimensión trinitaria más hermosa tiene la misma Eucaristía. Por lo tanto, aquí nosotros vemos que nuestra vida
cristiana será enriquecida en la medida en que seamos capaces de relacionarnos con las tres divinas personas de la Trinidad. Yo siempre insisto, sobre todo con el Espíritu Santo, que dentro de la Trinidad es el más desconocido, es el que tenemos menos conciencia. Constantemente estamos diciendo gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, pero le hablamos poco al Espíritu Santo. Hablamos al Padre, le hablamos al Hijo, pero es el Espíritu el que nos mueve y también tenemos que relacionarnos con Él. Y esa belleza es la que hoy nosotros celebramos, que Dios es uno y que Dios es tres. Y esa belleza va a ser algo que nunca vamos a entender, sino solamente aceptar. Los misterios no están para entenderse. Se le llama mysterion en griego y es para decir realidades no asequibles al ser humano. San Agustín conoce mucho la historia, caminaba por una playa y mientras caminaba por la playa, meditando sobre la Divina Trinidad, cuenta que vio un niño que estaba con una cubeta, había un hoyo, había hecho un hoyito en la arena y estaba con una cubeta buscando agua y después la estaba metiendo en la cubeta y el agua rebosaba y le preguntó al niño, niño, ¿qué estás haciendo? Y le dijo el niño, estoy tratando de meter ese mar aquí en ese hoyo. Y le dijo, pero niño, por Dios, ¿cómo puedes tú imaginarte que todo ese mar inmenso puede caber en este agujero? Y el niño le dijo, más, ¿y tú que te crees entonces que la Divina Trinidad puede caber en tu cabeza? Eres más tonto todavía. Y él se quedó así y cuando siguió de largo y volvió para atrás, no había nada, sino que fue una visión que tuvo, una visión de un niño en una cubeta tratando de explicarle que más fácilmente entra el mar inmenso en ese grito que se ve hecho en la arena, que la posibilidad de que el misterio de la Divina Trinidad puede entenderse, aunque en algunos momentos Dios nos hace grandes revelaciones. Yo no sé ustedes, pero cuando en un momento me viene una intuición de la Trinidad, que leo algo, ¡ay, qué lindo! ¡Qué bello! Pero eso es una cosita comparado con todo lo que es la verdadera Trinidad. Y la belleza que Dios es un mar inmenso en el que cada gota de la que bebemos es una riqueza insondable para nuestra alma. Y cada vez que vamos nosotros aprendiendo de ese misterio, nos vamos enriqueciendo más. Y en la medida en que nosotros seamos capaces de abrirle el corazón al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, independientemente de quién trajo a quién y cómo vino. De ahí vinieron incluso discusiones. O sea, vinieron discusiones de la iglesia oriental y occidental, es decir, ortodoxa y romana, vinieron por la discusión de que si venía del Padre y del Hijo o solamente del Hijo, venía del Padre solamente. No, del Hijo o también del Padre y del Hijo venía el Espíritu Santo. Por esa discusión, imagínense. Me imagino una Trinidad riéndose, digo, pero qué cosa, ¿cómo discuten de esto? Si no saben nada. Es como que un niño de 3 años discuta con otro porque su papá y no sabe nada de qué trabaja, no sabe nada y comienza a discutir y a pelear. Así peleamos nosotros y nos separamos como cristianos. Él que nos quiere a nosotros uno, como Él es uno, y nosotros peleándonos como si nosotros fuéramos muchos. Y nosotros simplemente lo que hemos hecho es exaltarnos, discutir, pelear. Cuando yo he visto, yo me he asomado en algunos chateos, ¿cómo se dice? Salones, ¿cómo se dicen? De conferencia, que me he asomado nada más discutiendo sobre la Trinidad y sobre esas cosas. Yo digo, señores, nos hemos pasado porque nos creemos doctores de cosas que son verdaderamente y no asequibles a nuestra propia intelecto, nuestra propia realidad. Ante la Trinidad lo único que podemos hacer es callar y es decir, ven Santísima Trinidad, habita en mi corazón y revélate en toda su plenitud, porque yo al final de cuentas, cuando yo haya muerto, el Espíritu Santo vendrá a darme vida y por medio de los méritos de Cristo, yo seré llevado al Padre. Y allí, solo allí, podré entender todo cuanto se ha pasado aquí y todo cuanto ha prometido. Cuando llegue allá diré, esto era, ya claro, en un conocimiento pleno de lo que aquí aún no se puede. Entonces, claro, si usted no conoce bien a Dios, o si usted no cree y confía bien en Dios, hasta morir le da miedo. Hasta le da miedo a usted acercarse.
a ese hermoso trono de amor, porque no es un trono de condena. Miren lo que dice la palabra. El Padre no envió al Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve. Y quien cree en Él, ya, entonces tiene la salvación. El que cree en Él no será condenado. Por eso, Señor, creo en ti. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Yo soy frágil, sí, puedo ser frágil, pero confío en ti, te pido ayuda. Levántame de mi fragilidad y ayúdame. Permite que con tu espíritu, Señor, pueda caminar en la dirección hacia el Padre, porque tú me quieres llevar al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí, y yo no puedo ir si no es movido por ese espíritu. Toda esta realidad tiene que ser la dinámica de cada día durante mi diario vivir. Y esa es la belleza de la vida cristiana. Y por eso nosotros celebramos la Santísima Trinidad justo el domingo siguiente de cuando hemos celebrado Pentecostés, cuando la divina persona del Espíritu Santo se ha revelado en plenitud y celebramos ese derramamiento del Espíritu a la iglesia. Entonces nosotros celebramos al domingo siguiente que Dios es uno, ya no hay más. No son 4 personas, son 3. Y se han revelado plenamente y a ellos adoramos. Si Dios quisiera revelarse, ya lo hubiera hecho. No, no es así. Aquí viene el misterio de la salvación en Cristo. Y nosotros no podemos inventar nada. Esta es la realidad. Y por eso nosotros celebramos con gozo. Hoy, domingo. Hoy donde ya hay personas que están yendo a misa, por fin. La tan ansiada Eucaristía que deseaban recibir, se está participando ya. Muchos han podido ir, otros no. 30% quiere decir con esto que no podrán ir todos. Algunos no querrán ir porque tienen miedo, se entiende. Algunos no van a poder ir porque tienen alguna condición o porque tienen más de 60 años y no se recomienda, porque hay una condición de corazón o una condición cardíaca o una condición pulmonar o de cualquier otra índole, no se recomienda. A quienes han tenido el COVID-19 no se recomienda, se pide que por caridad cristiana se mantengan en la casa, o los que han tenido contacto o han estado cerca. Cuidémonos, tenemos que cuidarnos, aunque haya tantas teorías, porque señores, teorías de la conspiración hay de todo tipo. Están los que nos dicen que eso nunca ha existido. Están los que dicen que eso es una manipulación de algunos, y eso, ¿quién sabe? Cualquiera de esas pega, porque hemos tirado tantas que cualquiera de esas pega. Y que si no existe, que si existe, que tenemos que seguir encerrados. Desde un extremo a otro se nos dice de todo. Por eso es peligroso estar oyendo cualquier viento que diga por ahí. Pidamos al Señor que durante todo este tiempo, en el que ahora se nos da acceso de nuevo a la Eucaristía, a veces uno dice, bueno, eso fue que hay gente contraria al cristianismo. Seguramente. Yo no tengo la menor duda que hay gente contraria al cristianismo. Y yo estoy seguro que los que son contra el cristianismo, mientras menos los cristianos vayan a misa, mejor. Porque no hay cosa que se parezca más al demonio que uno que esté en contra de la iglesia, que no quiere que la gente que quiere crea. No quiere que la gente que cree se alimente. Y ciertamente, quién sabe si los que están en el palacio allí, hay un montón de asesores, de pastores también, que se celebra una vez a la semana, porque la misa diaria no. Y así por el estilo. Señores, los intereses son terribles. Pero la fe es la que nos mantiene. Miren, nuestra fe tiene que mantenerse firme, independientemente de todos los vientos y todo lo que sopla. Porque le he querido decir también a los pobres obispos, hay obispos que lo han atacado, de que son cobardes, de que no atreven a hablar. No es tan fácil la situación. ¿Por qué? Porque son prescripciones que obligan al cuidado de los demás. Y aunque sea mentira, aunque fuera mentira, uno tiene obligación de cuidar. Porque si uno entiende que autoridades que presuntamente deberían estar diciendo el cuidado para la humanidad, todo lo que sea cuidado para la humanidad, la iglesia también tiene que apoyar. Y si es mentira, que responda el mentiroso. Pero nosotros tenemos que tener esa obligación, y aquí hemos hecho un largo camino, una cuaresma, porque todo esto comenzó en cuaresma y la cuaresma se extendió en cuanto a el poder recibir el cuerpo de Cristo. Gracias a Dios celebramos la Pascua, gracias a Dios tuvimos todo el tiempo pascual, hemos celebrado el Espíritu Santo, la fe está aquí, y les pedimos que si alguno sabe de alguno que haya perdido fe en este tiempo, que vaya y que lo busque, que usted es responsable de eso. Si usted tiene conciencia de que alguna persona ha perdido la fe, se ha alejado o que de repente se ha enfriado,
el que se dio cuenta es responsable pastoralmente de que todo lo que se nos puedan haber alejado se acerque. Para mí, que vamos a acabar más que antes. Pero bueno, eso no sé. Dios es el que sabe, al final de cuentas Dios es el que trae, sin embargo también cuenta con nosotros y con el esfuerzo que tenemos que hacer todos para que Cristo llegue a todos los corazones. La tarea no es solamente de los que están en las redes, la tarea no es solamente de los pastores, la tarea no es solamente del sacerdote que celebra, la tarea es de usted que está aquí oyéndome y que ahora no puede ir a misa, pero sí tiene el deber de velar para que más personas puedan mantener la fe, esa fe que estamos llamados a mantener hasta el último día de nuestra vida. Esto que está diciendo la segunda carta de Pablo a los Corintios: trabajen por su perfección, tengan un mismo sentir y vivan en paz, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Por eso Dios premiará al que actúa como pastor, en el sentido de que sabe que alguien se enfrió y va y le ayuda. Y hermano, ¿qué pasa? No, porque estoy con crisis, porque me puse nervioso, porque estuve encerrado. Ayúdenmelo. No, que me dio el COVID y entonces yo no sé para qué, por qué permite Dios estas cosas. Ayúdenmelo. Si aquí cada uno tendrá sus razones si se alejó, y usted tiene más de esas razones todavía para hacerlo volver. Ayudemos a todos para que la Eucaristía que comenzamos a celebrar en esta fase 2 pueda seguir siendo de santificación y que la Divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sigan actuando en nuestras vidas hasta nuestro encuentro definitivo con ellos, con el único Dios en el cielo. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a profesar nuestra fe. Hoy nosotros profesamos sobre todo la Trinidad, que es el centro del credo, y todo eso desde la Iglesia. Eso es el resumen del credo que ahora vamos a realizar. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que le fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos nuestras súplicas a Dios como pueblo de Dios, como iglesia que se dirige a su Señor y se dirige al Padre, pidiendo por las necesidades del mundo y de la iglesia. Por la unión de las iglesias, para que los cristianos dispersos seamos reunidos en la unidad de la Iglesia de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por los judíos y los mahometanos, creyentes en Dios único y verdadero, para que puedan llegar a descubrirle en Jesús, Hijo de Abraham, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por los no creyentes, para que reconozcan en el nombre de Jesús al Dios vivo y verdadero, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por nosotros aquí reunidos, para que seamos uno y así el mundo crea, roguemos al Señor. Te rogamos, Oye. Te presentamos, Señor, a nuestros difuntos Fabiolo, Narciso Rafael, Humberto, Johnny, para que el Señor nos acoja en su reino y les permita disfrutar de la visión plena de la Santísima Trinidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por los enfermos, Lee Bárbara, Nelson y todos los que han enfermado por el COVID, también por los que se han recuperado y que han quedado con el trauma, pero también por los que han enfermado, por los que han muerto también, por todos, para que Dios sea todo en todos y se acerque y bendiga a todos y a cada uno en sus cuerpos y espíritus. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Padre del cielo, te presentamos todas estas intenciones movidos por el Espíritu Santo y te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Pueden sentarse. El buen pastor ha subido a la derecha del Padre, ver al pequeño rebaño, con María en el cenáculo del esplendor eterno.
Oren mis hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda la santa iglesia. Amén. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmalos por ellos en una continua oración a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu único Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad, a quien alaban los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales que no cesan de aclamarte a una sola voz diciendo: Santo, 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 Santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo eres en verdad, Padre. Con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya emulación nos has devuelto tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para gozar de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, su esposo San José, los apóstoles y mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima traiga la paz y la salvación al mundo. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, a los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre, a tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Fabiolo, Narciso, Rafael, Humberto, Johnny y todos los que han muerto en tu misericordia. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Lleno de gozo y lleno de certeza del Padre que nos ama, que nos ha enviado a su Hijo y nos mueve el Espíritu para dirigirnos al Padre con la oración que el mismo Hijo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos son nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para mí. Cuerpo, la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Comulguemos espiritualmente. Hay muchos que han podido ir a la misa. Todavía los que participamos así, desde las redes debemos hacer la comunión espiritual. Cerremos nuestros ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita nuestras mentes.
Oremos. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible nos aprovechen, Señor, Dios nuestro, para la salvación de cuerpo y alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos a través de las redes. Hoy tengo la alegría también de celebrar más tarde, a las 10 en la catedral, finalmente, con el pueblo. Será una alegría para mí y también, sobre todo, recordar que este jueves que viene es el 11, el jueves 11 es el jueves de Corpus Christi, donde estaremos haciendo adoración, que estaremos haciendo la Eucaristía, seguramente. También será Eucaristía en la catedral, pero haremos un rato de adoración también al Santísimo Sacramento, que se va a ir avisando debidamente. Después de la Eucaristía vamos a estar un tiempo de adoración al Santísimo Sacramento, pidiendo al Señor que nos ayude a experimentar la gracia de su presencia, así como es por obra del Espíritu que en ese pan y ese vino se transformó en el cuerpo para que sea presentado al Padre. Ahí está Jesús que nos invita. Así que no se olviden, tanto tiempo fuera de tono por culpa del coronavirus no implica que tenemos que tener el deber de adorar al Santísimo Sacramento y tenerle toda la veneración que se merece. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.